Muy buen día para todos. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Camila Cernas, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de caso del colapso de un edificio. Este análisis de caso corresponde a la materia de probabilidad y estadística con el número NCR 54111. A lo largo de esta presentación vamos a ver los ítems de entrega para esta actividad. En un primer momento nos piden justificar por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. Bien, recordemos que las medidas estadísticas son herramientas que utilizamos para analizar diferentes tipos de información. Para este caso, yo escogí las siguientes. En un primer momento, tenemos el análisis y comprensión de datos. Eso nos ayuda a identificar, a sintetizar y agrupar toda esta cantidad de información que se nos presenta, permitiendo así realizar el estudio de las diferentes variables para el caso en mención. Recordemos que tenemos las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la varianza, las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar, y las medidas de forma que nos indican la distribución de la frecuencia de las características de nuestra información, si la información es simétrica, asimétrica y cuáles son los niveles de concentración y apuntamiento para clasificar nuestra información. En segundo lugar, tenemos la identificación de tendencias y variables influyentes. Esto nos permite identificar patrones de cambios en los datos a lo largo del tiempo. Nos puede ayudar a detectar direcciones, magnitudes, velocidades, alteraciones entre las mismas variables. En tercer lugar, tenemos la comparación y la evaluación de tendencias y patrones. De acuerdo a la identificación de las tendencias y patrones, analizamos el comportamiento entre ellas para determinar situaciones como el colapso del edificio para este caso. En cuarto lugar, tenemos las probabilidades y el análisis de riesgos. Esta herramienta nos permite analizar y hacer predicciones para este ejemplo de los eventos sísmicos que se puedan presentar y la profundidad de los niveles freáticos en las áreas antes, durante y después del colapso. En un quinto lugar, tenemos la toma de decisiones. Con el análisis de datos y el comportamiento de los mismos, podemos identificar a lo largo del tiempo cómo se fundamentan y se registran los diversos comportamientos que pueden tener las variables y podemos prever situaciones catastróficas para el caso de que haya el colapso del edificio. Nuestro segundo ítem de entrega es identificar la media, la mediana, la moda y la desviación estándar del número de habitantes de la zona afectada durante los últimos 5 años. Recuerden que la información del número de los habitantes no la entregan en desorden. Así las cosas, organizamos los datos de menor a mayor para calcular la media. Recuerden que la media se calcula con el número de datos dividido la cantidad de datos, que para este caso nos da 10.880. En este caso particular, no vamos a identificar moda, ya que no hay ningún valor que se repita. Y por último, vamos a calcular la desviación estándar. Para que no sea tan largo este video y para no llenar la presentación de imágenes, rápidamente les voy a contar cómo se hace este cálculo. Bueno, primero tenemos que despejar la fórmula de la siguiente manera. Se calcula tomando cada uno de los números de habitantes y restándolo por la media. El resultado lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar todos los valores. La suma de los valores lo vamos a dividir en 5 y de acuerdo a esto vamos a sacar la raíz cuadrada del resultado, que para este caso nos dio 879.54. El siguiente ítem es calcular las medidas de tendencia central, dispersión de la resistencia a la comprensión del suelo. Entonces, de igual manera, tenemos los datos de tendencia central, los cuales los vamos a agrupar de manera
ascendente. Entonces, tenemos una media de 12.6, tenemos una mediana de 12.5 y una media de 12.6, como ya lo había indicado. Para la dispersión de la resistencia, vamos a calcular el dato de la siguiente manera. Se resta el dato mayor por el dato menor, lo que nos da una resistencia de 3.4. Para el siguiente punto tenemos que graficar la distribución de la resistencia a través de un histograma. Entonces, tenemos los datos de la resistencia por un lado y la frecuencia con la cual se repiten los diferentes escenarios, lo que nos da la gráfica que vemos a continuación. Para este siguiente punto, nos solicitan analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Es importante que tengamos en cuenta que en esta gráfica estamos graficando, valga la redundancia, dos valores para los cuales estamos haciendo el estudio. Tenemos el valor de la profundidad y el valor de la resistencia. Para verlo de una manera un poco más específica, hicimos un gráfico lineal. Para sintetizar y para aterrizar la información que acabamos de ver en los gráficos anteriores. De igual manera, tenemos los datos de profundidad, tenemos los datos de resistencia y tenemos una gráfica para hacer la comparación y sacar una conclusión. Es aquí donde podemos evidenciar con mayor claridad que el nivel freático no afecta durante la proyección realizada con la toma de los datos debido o respecto al nivel del suelo, ya que estos son menores en comparación a la resistencia. Nuestro sexto punto es calcular la media y la mediana y el rango de la magnitud de los terremotos registrados. Igual mantenemos el proceso e identificamos que la media es de 5.36, la mediana es de 5.4 y para este caso de igual manera no tenemos moda porque los datos no se repiten y el rango de los terremotos registrados lo llevamos de la siguiente manera. Organizamos los datos y vamos a restar el terremoto de mayor magnitud con el terremoto de menor magnitud y esto nos va a dar la resistencia. Llegando así a nuestro último punto, donde debemos analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de las réplicas. Igualmente tenemos una gráfica en donde tenemos el número de terremotos, bueno, el número de réplicas y la magnitud del terremoto y procedemos a hacer la comparación, evidenciando que a medida de que la magnitud de los terremotos aumenta, el número de réplicas tiende a disminuir en la mayoría de los momentos. Por ejemplo, se evidencia que en el terremoto número 3 de magnitud 6.2 en la escala de Richter, que fue el de mayor magnitud, tuvo 21 réplicas. En comparación con el número 5, que es el de menor magnitud, se evidencia que el número de réplicas fue el más bajo. Ya para terminar, tenemos las referencias bibliográficas de donde consultamos la información. En caso tal de que lleguen a necesitarlas ustedes también, les agradezco enormemente por haber visto mi video y nos vemos en la próxima.